Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro Tech Forum. Mientras que la gente se va conectando, me presento, mi nombre es Ana Senclusen y quiero darles la bienvenida a este webinar. ¿De qué vamos a hablar hoy? En esta sesión vamos a hablar de las soluciones de vehículo conectado y de la gestión de flotas y cómo poder aprovecharlos para optimizar la operativa de tu negocio. Además, vamos a ver cómo conseguir certificados de ahorro energético, los llamados CAES, con los que vamos a asegurar una rentabilidad adicional. Vamos a hablar también de soluciones transversales aplicables a cualquier sector, pero analizaremos en concreto la aplicación de casos de usos vinculados al turismo. También cómo puede ser el rentacar, las flotas dedicadas al transporte de pasajeros o relacionadas con actividades de hostelería y restauración. Para hablar de este tema nos van a acompañar esta tarde Luis Nadal, Product Manager de Mobility en Telefónica Tech, Severino Pascual, BDM Marketplace South and West Europe de Geotab, Marc Tejedor, co-CEO de Gersert, Juan Tapia, Project Manager de Smart Step del equipo de AI and Big Data de Telefónica Tech. Y para comenzar esta conversación con nuestros expertos, vamos a hablar con Luis, vamos a arrancar. Queremos preguntarte, Luis, ya que venimos a hablar de digitalización, especialmente del sector turístico y en vehículos, ¿cómo se plantea esta digitalización de Telefónica, desde Telefónica? Contanos, por favor. Hola Ana, hola a todos. Hablamos de digitalización y muchas veces vamos directamente a hablar de la tecnología, ¿no? Y de los elementos que podemos incorporar, pero en muchos casos, aunque lo haremos también y yo creo que vamos a comentar un poco sobre las diferentes soluciones que podemos aprovechar y ponerles un poco nombre y apellido, ¿no? a alguno de esos elementos. La clave suele estar, para hacer un acercamiento correcto, en pensar digamos, la heterogeneidad de situaciones que nos podemos encontrar, ¿no? Hablamos del sector turismo, no es un sector único, ¿no? Y totalmente homogéneo. Hay muchos tipos de empresas con casuísticas muy diferentes. Entonces, más que hablar de la tecnología, en muchos casos, la primera aproximación posiblemente es más interesante pensar en qué problemas queremos resolver, ¿no? Dónde nos aprieta el zapato y ver qué diferentes casos de uso podemos plantear. Y entonces, a partir de ahí, también por la experiencia que tenemos ya recogida en empresas en este y en otros sectores, pues podemos plantear algunos casos en los cuales poder, bueno, pues fijar ciertos ejes de trabajo y a partir de ahí, bueno, pues ir aterrizando la solución que mejor encaje, ¿no? Alguna de estos casos de uso que podemos ver pueden tener que ver con todos los sectores o subsectores, ¿no? Dentro de una actividad o con todos los tipos de empresa, y otros pues quizás son un poquito más específicos, pero entre las cosas que seguro que nos vamos a poder encontrar, desde luego tenemos temas que tienen que ver con el uso que podemos hacer de nuestra propia flota. O sea, es algo bastante evidente, pues desde saber cuánto se usa, si se usa mucho, si se usa poco, de qué manera se usa, de qué forma podemos reducir los costes de esos usos que tenemos, pero también dentro de la operativa, bueno, pues igual elementos que la tecnología permite hacer ahora, como abrir los vehículos de manera remota con un dispositivo móvil, pues de repente nos permite optimizar el tamaño total de la flota porque podemos hacer un uso compartido de los vehículos, ¿no? En modo car sharing. Y posiblemente también, bueno, pues identificando de qué manera los tenemos distribuidos geográficamente o cómo se usan más o menos unos vehículos, pues posiblemente podamos hacer una optimización de la flota y quizás donde pensábamos que necesitábamos 100 vehículos, pues finalmente con 85 quizás podemos funcionar e incluso dar un servicio mejor, ¿no? O incluir elementos que tienen muchísimo que ver con la digitalización, como es la comunicación a nuestros clientes, ¿no? Que compartir información con ellos, desde cuándo me va a venir a recoger un vehículo o cuándo me va a llegar una entrega, ¿no? Entonces, al final, el enfoque, ¿no? Inicialmente posiblemente tiene que estar en identificar bien cuál es el problema que queremos resolver. Claro, claro que sí. Y hablando de eso, del sector de movilidad en general y haciendo relación con lo que comentabas recién, queremos preguntarte, Juan, ¿qué impacto están teniendo las soluciones de digitalización en el sector, ¿no? Contanos un poco cómo lo ves desde tu óptica. Bueno, pues hola a todos. Básicamente están teniendo un fuerte impacto y os lo puedo decir yo de primera mano. Yo trabajo en Telefónica dentro de Smart Steps, que Smart Steps es una plataforma que al final lo que hace es transforma todos los datos, eventos que capturamos en la red móvil. Al final Telefónica tiene cobertura a nivel nacional, o sea, por lo que cubrimos todo el territorio, y lo que hacemos es transformar estos eventos de la red en insights de negocio para nuestros clientes. Estos clientes dentro del sector de la movilidad requieren estos datos porque al final les ayudan
y lo vamos a ver ahora durante la presentación, les ayudan a tomar mejores decisiones. Los KPIs que nosotros podemos sacar de la plataforma, tenemos KPIs de movilidad, como pueden ser los diferentes desplazamientos desde cualquier punto del territorio nacional a otro. Por ejemplo, si somos un municipio y queremos ver cómo se mueven las personas dentro de mi municipio, podríamos hacer un análisis de los desplazamientos entre las secciones censales. Y luego cualquier agregación superior, o podemos analizar desplazamientos entre municipios, desplazamientos entre provincias, por lo que son datos muy, muy importantes para las empresas del sector de la movilidad y de la gestión de flotas. Al final, Smart Steps es una plataforma que engloba varias soluciones, pero la que aplica para este caso de uso, para este webinar, al final es la solución de movilidad, Mobility Insights. Al final, Mobility Insights nos permite conocer el número de desplazamientos que ha habido dentro del territorio nacional. Sabemos todos, al final está constantemente analizándolos. Y además podemos hacer un perfilado de estos desplazamientos, no únicamente saber cómo se han movido las personas, sino quién se ha movido, si son hombres, si son mujeres. Y luego, aparte, orígenes. Estas personas son de aquí, son nacionales, estas personas vienen de otros países, por lo que es información muy, muy importante y muy relacionada también con la gestión de flotas y también el turismo, porque al final aquí también estos desplazamientos incluimos a los turistas. Y por último, los beneficios que yo veo para el cliente al final son en cuanto a operatividad. Al final podemos identificar los orígenes y destinos más frecuentes de todos estos desplazamientos. Podemos ver cuándo se realizan estos desplazamientos, esas horas pico. Luego también en un tema puntero, pues en cuanto a la sostenibilidad, pues es muy, muy importante porque al final podemos optimizar rutas, lo que nos va a ayudar a reducir ese consumo de recursos y, por lo tanto, esa reducción de la contaminación. Luego, por último, lo que estaba comentando, pues al final esto también tiene una relación muy fuerte con el turismo. Con Smart Steps sabemos dónde están los turistas, dónde pernoctan y cómo se mueven alrededor del territorio nacional. Por lo que podemos anticipar esa demanda y también sería un insight muy potente para este sector. Y básicamente esto sería un poco todo el resumen de por qué son tan importantes estos datos. Al final, empresas tanto del sector público como del sector privado que antes no tenían pensado utilizar estos datos y yo como jefe de proyecto pues tengo clientes de muchos tipos, clientes muy, muy grandes como pueden ser empresas nacionales de transporte y luego también tengo municipios pequeños que están interesados en saber qué gente viene a su municipio y cómo se desplaza en él. Qué interesante esto que decís de no solo la información que se puede obtener, sino además todas las decisiones que se pueden tomar a partir de estos datos, ¿no? Ahí quería preguntarte cómo se articula la propuesta de valor de Telefónica en este ámbito, ¿no? Y si hay otras soluciones que tenga la plataforma de Smart Steps en ese sentido, ¿no? Que nos puedas contar. Sí, claro que sí. Pues dentro de Smart Steps, al final, Smart Steps somos proveedores de datos, como otros proveedores que hay en el mercado. Nosotros al final sacamos estos datos de la plataforma que no son únicamente desplazamientos. Hay otra parte dentro de la plataforma Smart Steps que analizamos las estancias, es decir, quién está en qué momento. Por ejemplo, yo soy un ayuntamiento o yo soy la Comunidad de Madrid y quiero saber cuántas personas hay en la Comunidad de Madrid en un día en concreto. Pues con este tipo de soluciones de la plataforma, al final vamos a poder saberlo. También poder hacer ese perfilado, dónde viven, dónde trabajan. Y una cosa, bueno, y por ello, pues el sector turístico sería también un sector muy importante dentro de la plataforma Smart Steps y tendríamos también otro tipo de soluciones como pueden ser el análisis de puntos de venta, desde puntos de venta físico, como puede ser una tienda, como centros comerciales, es decir, áreas comerciales grandes, para poder saber quién visita la tienda. Y luego también, pues, potenciales clientes, pues la gente que está alrededor, si al final la he conseguido captar o no captar. Y luego, por último, que es muy importante comentar que todo este tipo de información, todo este tipo de datos está anonimizada, está agregada, está extrapolada, o sea, que cumple con la ley de protección de datos, porque al final nosotros siempre ponemos como importante esa privacidad y nuestros clientes, por así decirlo. Gracias, Juan. Quería preguntarte, Luis, pensando, bueno, en todo lo que nos contaba Juan y concretamente en la movilidad del sector turismo, ¿sí? ¿Qué otras piezas también podemos tener en cuenta en términos de lo que comentabas recién, ¿no? O sea, ¿qué decisiones podemos tomar a partir de esos datos en términos de vehículos, ¿no?
Justo, pues muy relacionado con lo que estaba comentando Juan, ¿no? Al final, si tenemos, empezamos a tener claro, pues en diferentes situaciones, ¿no? Pues ya sea porque tenemos claro cuáles son las ubicaciones donde más público potencial podemos tener para ciertas, bueno, pues para ciertos usos, ¿no? Pues por ejemplo, pongamos por caso, tengo una pequeña flota, o sea, porque tengo un hotel y puedo tener una pequeña flota que puedo poner a disposición de mis clientes, pues poder elegir dónde dejar los vehículos entre diferentes aparcamientos para poder, digamos, disponibilizarlos para esos potenciales clientes. Esa información que nos puede entregar, ¿no? Desde Smart Steps, saber dónde van a estar ubicados, pues es algo que vamos a poder accionar, ¿no? ¿Y cómo lo podemos accionar? Pues, como digo, si tenemos una flota, resulta que podemos facilitar y gestionarla en modo car sharing realmente con muy pocos elementos de solución tecnológica, ¿no? De hardware adicional, vamos a poder habilitar prácticamente cualquier flota de vehículos para poder hacer un car sharing con ellos, ¿no? Entonces, al final, empezamos a aplicar soluciones de tecnología sobre planteamientos de negocio que podemos hacer. Podemos también plantear, decir, oye, yo tengo que entregar un servicio, como pueden ser entregas que hago entre diferentes ubicaciones. La optimización de rutas que planteaba, al final tenemos información que es un input adicional, podemos recogerla toda ella y gracias a las soluciones que podemos poner en marcha, tenemos también la capacidad de optimizar esas rutas y poderlo trasladar a los diferentes conductores para que bueno, pues los trayectos que se realicen sean óptimos en kilometraje, en consumo de combustible y sobre todo en la, digamos, en el servicio prestado, ¿no? Que las entregas se hagan de manera óptima, si hay alguna precedencia o necesidad que cumplir, pues que todo eso se pueda trasladar. Y para eso no hace falta tener un planteamiento, digamos, completamente novedoso y diferencial, sino que lo que hay que hacer es contar con las soluciones tecnológicas que están actualmente disponibles y que nos permiten, bueno, pues convertir lo que quizás eran soluciones o servicios profesionales de un cierto nivel, bueno, pues convertirlos, ¿no? Hacerles un upgrade tecnológico y de repente poder hacer funciones adicionales que antes no podíamos, ¿no? Y para eso, como decía antes, ¿no? O sea, hace falta en algunos casos incorporar cierto hardware adicional, pues porque los vehículos pues pueden no estar preparados en origen, ¿no? Por cómo nos los entregan cuando los compramos, para recoger cierta información o reportar por dónde van circulando o quizás abrirlos o cerrarlos con el dispositivo móvil, pero con una instalación muy sencilla, pues podemos convertirlos, ¿no? Y al final adaptarlos para que tecnológicamente sí que puedan dar estos casos de uso. Claro. Ahí que me interesaría saber desde la visión de Geotab, de CEBE, si hablamos de flotas, que sabemos que las hay de muchos tipos, si hay diferencia en el planteamiento tecnológico a la hora de proponer soluciones para cada una de estas flotas, ¿cómo lo ves desde tu visión desde Geotab? Hola, Ana. Pues sí, la verdad es que esa es una excelente pregunta. La respuesta corta, pues es que la base de la exigencia pues es siempre la misma para todas las flotas, ¿no? Pero el camino para tramitar los CAEs cambia según cómo hacemos la extracción de los datos. Y me explico, ¿no? Si nos centramos en la ficha TRA020, que es la que regula la parte de telemática, hay un requerimiento estándar muy alto, detallado, y donde sin entrar en la parte más técnica, sí que se requiere que los datos no sean estimaciones, sino sean datos reales, que no estén modificados, y para ello Miteco exige unas certificaciones avanzadas que la verdad es que pocos proveedores tienen. Y este es un punto realmente clave. Y Geotab cumple con el 100% de estos requerimientos, ¿no? Pero aquí viene también la diferencia fundamental según el tipo de flota. Si hablamos de flotas de camiones de transporte, servicios o mixtas, ¿no? Que son camiones, furgones, sí que es habitual, como decía Luis antes, ¿no? Que se instale un hardware que se adapte para cumplir con ese tipo de normativas, ¿no? Cuando instalamos el hardware físico, aplica la ficha TRA020, que luego lo explicará Marc algo más en detalle. Sin embargo, hemos visto otros casos donde, sobre todo en empresas donde son coches de renting o de alquiler, donde son coches de directivos, de comerciales, vemos que la tendencia del mercado no es utilizar un hardware, sino es utilizar la tecnología que viene de fábrica, los famosos datos de OEM. Estos datos de OEM pues, son más complejos de integrar, o sea que cada fabricante
pues, bueno, pues, nos lo entrega de una manera distinta y está en la parte de Geotab pues encargarnos, ¿no?, de absorber toda esa complejidad, ¿no? Pero sí que hemos visto que bueno, la pregunta es si se pueden gestionar CAEs, y hemos visto que sí. La respuesta es que sí se pueden gestionar CAEs. Es verdad que es importante aclarar que cuando hablamos de estos datos que vienen vía OIM, ya no hablamos de utilizar una ficha TRA020, que es la ficha estándar de generación de CAEs, sino que se hace vía lo que se denomina un proyecto singular, que tiene un proceso de tramitación diferente, pero que al utilizar la misma plataforma de Geotab, que son datos que están integrados, heredan todas esas certificaciones que hablábamos antes, que para Miteco son muy importantes, ¿no? En resumen, la tecnología de Geotab sí que se adapta a cualquier tipo de flota y, bueno, ya sea con hardware propio o con hardware de fabricante, con los datos de OEM, se pueden tramitar los CAEs, pero siempre, bueno, garantizando el mismo nivel de seguridad y fiabilidad que nos exige Miteco. ¿Y qué beneficios se pueden obtener? Digo, si me puedes hacer como un poquito como la puntualización, ¿no?, a la hora de implementar lo que comentabas. Sí. Aquí es donde pues sí que nos gusta decir que la sostenibilidad no es un coste, sino es un retorno. Los beneficios se pueden dividir principalmente en 3 grandes bloques, que van mucho más allá de lo que es cobrar una cantidad puntual por una gestión de un CAE, ¿no? El primero sí que es el retorno económico directo, que evidentemente los CAE suponen una inyección económica porque te permiten monetizar todos tus ahorros energéticos, ¿no? Eso es algo bastante nuevo, bastante novedoso y que la verdad es que nos está ayudando mucho a dinamizar los proyectos, ¿no? Pero el verdadero impacto está en el ahorro operativo. Os doy un ejemplo que tenemos publicado en nuestra web, que es un dato público, ¿no? Uno de los grandes operadores de VTC en España empezó a trabajar con nosotros y en menos de 2 años había hecho una reducción de su consumo de combustible en un 30,7%. Estamos hablando que tienen un ahorro anual por encima de los 4 millones de euros. Estos son datos muy impactantes, son datos reales, ¿no? Y en este caso usaron los datos que recibían desde Geotab y gestionaron los perfiles de conductor, los perfiles de los conductores, ¿no? Pues cómo hacían la conducción. Tenían unos parámetros muy definidos y, bueno, fueron muy exigentes en cómo sus conductores tenían que conducir y impactó en toda la parte de reducción de combustible, ¿no? Que es como, bueno, realmente donde está el verdadero ahorro, ¿no? Porque sí que podemos hablar que los ingresos de CAEs son importantes, pero es un extra adicional a lo que sería este retorno económico directo con la reducción de combustible, ¿no? Habría un segundo beneficio, que es el cumplimiento normativo, ¿no?, sobre todo a largo plazo. Las empresas están bajo mucha presión, políticas de sostenibilidad, ¿no? Aquí Geotab sí que ofrece un beneficio bastante importante, ¿no? Y es que todos los informes de emisiones de CO2 que genera nuestra plataforma están certificados por TÜV Rheinland. ¿Esto qué significa? Bueno, con protocolos GHG. ¿Esto qué significa? Pues una empresa que tenga que pasar una auditoría, pues en vez de presentar unos datos en un Excel con unos cálculos propios, lo que va a poder entregar es un reporte certificado. Y esto es también una herramienta muy potente. Y el tercer gran beneficio, pues sí que es el cambio real en el comportamiento del conductor. El Ministerio no quiere que esto sea un trámite puntual, quiere políticas que sean sostenidas en el tiempo. Para ayudar a las empresas a lograrlo, no solo desde Geotab proveemos de esta tecnología, de este hardware que hablábamos antes, nos hemos dado cuenta que involucrar al conductor es importantísimo. Es la única manera de que estos planes de sostenibilidad tengan recorrido a largo plazo. Nosotros estamos recomendando la utilización de nuestra herramienta Vitality, que es nuestra herramienta de gamificación, que lo que hace es convertir al conductor en una herramienta eficiente, ¿no? El conductor va a recibir las puntuaciones de cómo conduce, va a tener un ranking de comparación con el resto del mercado y va a recibir recompensas. Lo que se consigue, pues, es que el conductor no solo reciba, pues, como antes venía en la ficha, un pitido cuando frena bruscamente, sino que se le involucre en toda la política de sostenibilidad de la empresa, logrando que esa reducción de consumo se mantenga en el tiempo y no desaparezca a los pocos meses, como hemos visto que ha pasado en algunos casos, ¿no? Aquí también, pues oye, nuestro anfitrión, la flota de Telefónica España, que es uno de nuestros mejores casos de éxito. Gracias a la implantación de Geotab, pues la flota de Telefónica ha podido reducir sus emisiones de CO2 en más de 6.300 toneladas anuales. Esto nos parece realmente, pues, un gran éxito, ¿no? Y realmente lo hicieron atacando los excesos de velocidad y mejorando los scoring del conductor. Ahí justo
O sea, iba a comentar justo, ¿no? Que una de las cosas que nos encontramos muchas veces, ahora con el tema de los CAEs, se ha puesto mucho más el acento específicamente sobre los consumos energéticos, ¿no? Y porque al final hay un incentivo evidente, que es la propia generación de los CAEs y al final su conversión en dinero, que, oye, eso siempre a todo el mundo le va a resultar interesante, pero incluso previamente a esto, algo que nos hemos encontrado con mucha frecuencia es que al final entramos por lo que comentaba al principio, ¿no? Por los casos de uso, por el problema que puedo tener de que igual tengo un problema reputacional por cómo conducen mis conductores. Entonces, implementamos una solución de gestión de flotas precisamente para tener un control y poder hacer acciones de coaching a nuestros conductores para reducir esas situaciones de riesgo, esos comportamientos indeseados, ¿no? Y a partir de ahí, solo buscando esa mejora en el comportamiento y en la manera en la que se conduce, de repente empiezan a aflorar beneficios que igual no les hemos puesto directamente el apellido de reducción de emisiones, reducción de consumos o eficiencia energética, pero resulta que es lo que nos encontramos, ¿no? Mejoramos la seguridad, que es a lo que íbamos, y de repente nos encontramos un beneficio asociado de reducción de consumo, ¿no? Porque es que una cosa y otra necesariamente van de la mano. Qué interesante lo que cuentan, porque al final, o sea, esto por aportarnos desde el cumplimiento normativo, que por supuesto es central, pero a la vez involucrar al conductor como herramienta de cambio e involucrarlo en su formación y desde la gamificación y demás que comentaba Sebe, muy interesante, la verdad. Quería aprovechar para preguntarte, Marc, hablando de tema CAES y demás, traer a la mesa, básicamente, ¿existen posibilidades de obtención de estos CAEs de una manera sencilla? Si nos puedes contar exactamente qué es lo que son, cómo se gestionan, ¿no? Para los que nos están escuchando hoy. Sí, buenas tardes, Ana, y buenas tardes a todos. Y bueno, voy a dar un pasito atrás porque Sebe se ha metido ahí en lo que era la TRA 020, que lógicamente es la que interesará a toda la gente que está conectada, pero un poquito atrás para explicar un poco lo que realmente son los CAEs, que al final tenemos muchas veces muchas preguntas. Y al final el CAE realmente no es ni una ayuda, no es una subvención, sino que es un programa oficial del gobierno que viene regulado un poco por una orden directiva de la Comisión Europea, donde lo que se hace es insistir y incentivar a los países miembros a que realmente ayuden a lo que es la mejora de la eficiencia energética. Entonces, cada país ha ido utilizando una serie de modelos distintos y en España lo que se ha hecho es seguir un poco un modelo muy parecido al que existe en Francia. Entonces, este modelo es como un ecosistema regulado, como digo, por el MITECO, y este ecosistema se basa en que existe una serie de sujetos obligados, que son los grandes consumidores de electricidad y energía del país, y estos sujetos obligados tienen, como dice su nombre, como bien indica su nombre, una obligación de pagar al Fondo de Eficiencia Energética una tasa anual, ¿vale? Una tasa anual en base a su consumo. Esa tasa anual, la única manera que tienen de reducirla es a través de la compra de CAEs, de los certificados de ahorro energético. Y esta compra de CAEs, bueno, lo que hacen es buscar a empresas que hayan invertido en activos existentes, ya sea mejorando ese activo o reemplazándolo por uno mejor, y al final consiguen obtener unos ahorros energéticos, ¿vale? Y ahí es donde entran empresas como la nuestra, que tenemos la condición de sujeto delegado, que es una licencia que te otorga el MITECO y por la cual puedes identificar, puedes calcular, puedes documentar, puedes verificar, etcétera, etcétera, todo lo que es ese ahorro energético que ha hecho la empresa en cuestión. Y lo que hacemos después es tramitarlo a través del MITECO y conseguir que al final el MITECO emita lo que es el certificado. Y ese certificado es lo que luego es monetizable por parte del propietario, que es la empresa que ha hecho la inversión para mejorar su eficiencia energética. Entonces, teniendo eso en cuenta, si lo traemos ya al mundo de las flotas, como bien comentaba antes Sebe, pues existe un CAE muy atractivo, que es la TRA 020, por la cual cuando se instala determinadas plataformas telemáticas, como la de Geotab, pues sí se puede conseguir unos ahorros muy interesantes. La cuestión es que no es difícil para el propio cliente el poder acceder a estos datos, dado que, como bien decía Sebe, en la plataforma de Geotab aparecen todos los datos que necesitamos. Ahí, con una simple creación de un usuario y una autorización, obviamente, por parte de la flota, se puede proceder a la descarga de los datos necesarios para calcular
al final los ahorros que se están consiguiendo. Esos ahorros provienen de tanto la solución telemática como pueden ser los avisos al conductor, etcétera, etcétera. Lo que hacemos nosotros es principalmente, por simplificar un poco todo lo que son los cálculos, mirar lo que son cada ruta y cada día que genera cada vehículo y luego hacer una comparativa de lo que son los consumos y los kilometrajes antes de tener la plataforma y después de tener la plataforma. Y al final esos ahorros son los que luego se documentan y los que se presentarían luego primero a una entidad verificadora y después a la comunidad correspondiente donde tenga la central esa flota. Con lo cual es un proceso que realmente no supone casi nada de trabajo o nada de trabajo, cero riesgo para la flota y actualmente pues sí que tiene unos retornos muy interesantes, ¿no? Es verdad también comentar que el sistema CAE es un sistema vivo, es decir, cada X meses se van cambiando las fichas, pero hoy en día, cuando hablamos de la ficha de telemetría, sin duda en el mundo del transporte es una de las más atractivas para el beneficiario. Gracias, Marc. Y si pudieras detallarnos así brevemente cómo se obtienen estos CAEs, ¿no? Como un paso a paso aproximado de una empresa que los quiere obtener. ¿Cómo sería ese proceso? Sí, si nos centramos en esta, porque al final, como os digo, el mundo de los CAEs es realmente muy amplio. Al final, cualquier inversión que haya hecho una empresa y las flotas, por supuesto, también en mejorar, como decía antes, activos suyos, ya pueden ser vehículos, ya pueden ser neumáticos, pueden ser instalaciones, pueden ser robotización de sus almacenes, automatizaciones, etcétera. Todo eso se puede también certificar, pero si nos ceñimos al tema de hoy, que son el tema de la telemetría dentro de las flotas, realmente es casi una de las fichas más sencillas para el beneficiario en el sentido que con dar un acceso a la plataforma para poder generar un usuario que permita descargarse los datos de sus vehículos, y aquí sí que entramos nosotros y hacemos un análisis muy detallado de cada vehículo, de cada ruta, de cada día que pasa. Y ahí empezamos a analizar, como te decía antes, datos como, ¿vale? Entonces, una vez que esos cálculos se han hecho, se han compartido, lógicamente, con el beneficiario, entraríamos en la fase de documentación, que nos encargaríamos también, empresas como la nuestra, de todo ese proceso. Al final se le piden 2 o 3 documentos muy sencillitos al beneficiario, ya os digo, desde poderes hasta el DNI. Lo que habría que hacer es pasar a una verificación. La verificación es parte del proceso CAE, lo hace una entidad independiente, son entidades como AENOR, AP+, EQUA, OCA, hay varias, y trabajamos nosotros con ellas mano a mano. Ellos miran la documentación, miran los cálculos y los aprueban. Una vez que los aprueban, emiten un dictamen favorable. Ese dictamen favorable se une al resto de la documentación y eso es lo que se presenta en la comunidad correspondiente, como decía antes, donde esté la central de la flota que se está ayudando a hacer. Que habría un plazo, porque esto es un sistema que está regulado, habría un plazo que luego podemos entrar en detalle, pero pasado ese plazo se obtiene lo que es un dictamen favorable por parte de la comunidad y ya pasaría el MITECO, que es el proceso, y es el MITECO el que va a emitir finalmente lo que es el certificado. ¿Vale? Entonces, siempre el mejor caso posible, veo que hay alguna interferencia, perdonad, debe ser la señal. Si vamos al mejor entre 3-4 meses, si vamos a unos casos donde se puede alargar el proceso, sí que está tardando a lo mejor entre 5 y 6. Pero como veis, sigue siendo un proceso mucho más rápido que cualquier subvención o cualquier ayuda de otro tipo. Aquí, aprovechando, o sea, si me permites, Ana, sí quería, o sea, yo creo que es un buen momento para comentar, ¿no? De que al final los CAEs son una herramienta muy potente para, oye, obtener, evidentemente, generar estos ahorros energéticos
que generan un beneficio económico y en sí mismos son interesantes, pero sobre todo yo creo que son especialmente potentes si entendemos que lo que nos ayudan es, al final, son un habilitador para poder salvar la potencial barrera de entrada que pudiéramos ver a la implementación de soluciones como puede ser la gestión de flotas de Geotab, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos obteniendo un beneficio directo por la propia obtención de los CAEs, es decir, hay ese beneficio económico que es evidente y que sale y que encima no solo está el beneficio económico, sino que el beneficio económico existe porque se han generado unas eficiencias energéticas y ya vamos a estar, quiero decir, nuestra flota va a estar funcionando de manera más eficiente, porque si no, no se dan los CAEs, ¿no? O sea, esto quiero decir, es una situación de si A, entonces B, entonces ya empezamos con un buen punto de partida, pero además esto nos habilita, ¿no?, para poder aprovechar y poder resolver otros casos de uso y poder aprovechar la tecnología no solo para esto, sino para muchas otras cosas. Y a partir de ahí, realmente merece la pena aprovechar y entender bien la profundidad que tienen estas soluciones para poder, bueno, pues, aplicarlas de la mejor manera posible. Y las flotas, al final, pueden ser variopintas incluso dentro de un mismo cliente, ¿no? Y entonces, pues, volviendo un poco a eso, ¿no?, que vamos a tener información muy relevante de cómo se mueven nuestros vehículos, que vamos a poder aprovechar en diferentes contextos y puede ser tanto desde la óptica de buscar el optimizar unas rutas, como el compartir la ubicación de los vehículos con nuestros clientes o el poder generar, ¿no?, pues ese uso compartido de vehículos entre nuestros empleados o con usuarios externos. Bueno, pues son casos de uso que están ahí, que se pueden aprovechar y que hay que aprovechar. O sea, conviene aprovechar el momento con el tema de los CAEs porque es una ventaja y nos facilita, ¿no?, el poder aprovechar el entrar en este entorno tecnológico. Seguro. Pues muchas gracias. Quería aprovechar a pasarles algunas preguntas que nos han llegado a nuestra audiencia. Aquí, Luis, a lo mejor nos puedes ayudar. Tengo una flota que es de renting. ¿Cómo puedo aprovechar estas soluciones que estamos aquí hablando durante el webinar? Sí, bueno, aquí esta es una de las preguntas, yo creo que nos encontramos en muchos casos, ¿no? Porque al final muchas empresas no tienen externalizado, ¿no?, los vehículos y bueno, así como hay empresas de renting que ya disponen de alguna solución, bueno, al final no suele ser un inconveniente para poder montar una solución de gestión de flotas por encima. Es cuestión de ver los detalles, pero al final, además, digamos que el usuario, quien tiene derecho, por ejemplo, a la hora de aplicar unos CAEs, realmente es la empresa que está haciendo uso de los vehículos, ¿no?, la que tiene ese consumo energético por ese uso de los vehículos. Entonces, a partir de aquí, con este principio en mente, es de aplicación todo lo que estamos comentando. De la misma manera que, de alguna manera, el responsable de cómo se usan los vehículos, ¿no?, para la DGT es quien tiene contratado el renting, pues es un poco el principio que nos puede regir en todo esto. Al final, nos vamos a basar en las herramientas que tenemos. Si aplicamos una cierta tecnología en esos vehículos que estamos aprovechando porque son de renting, pues lo vamos a poder aprovechar de la misma manera. Sí, solo aquí, por añadir. Luis, sí. No, adelante, porque pienso que vas por ahí. Al final sí, hay opciones de utilizarlo, sí. Exacto, hay opciones de utilizarla y es importante también, si hablamos de plataformas de telemetría como Geotab, al final es el que está pagando, digamos, la cuota de Geotab mensual, el que tiene derecho a recibir los CAEs por ese activo. Entonces, ahí no hay ningún problema que la flota sea de renting propia, de leasing. O sea que en ese sentido lo importante es que la cuota de la telemetría sí la esté pagando el usuario. Totalmente. Y un punto adicional que igual también era por donde ibas a comentar, Sebe, que soluciones como la de Geotab no aplica, quiero decir, no es una modificación sobre los vehículos. Estamos hablando de conectar unos accesorios, pero que no alteran las garantías ni realmente supone una conexión. Quiero decir, no hay que alterar en nada los vehículos a nivel sustancial como para que haya un impacto en garantía o contractualmente, ¿no? Y eso es muy relevante, ¿no?, para tenerlo en cuenta. Eso es, todo lo que es la parte de instalación no incumple, no hay que cortar cables, es todo muy sencillo. Va un conector al puerto OBD, al OBD2, donde extraemos datos, pero no interactuamos con la centralita, simplemente es un aparato de lectura, con lo cual
bueno, pues ya lleva muchos años usando este sistema y está completamente homologado y es, aparte de muy ágil a la hora de las instalaciones, pues estamos muy tranquilos en el tema de garantías o posibles averías que un dispositivo de terceros pudiera tener. Gracias a los tres. Creo que esta pregunta va más alineada a lo que nos contó Juan. ¿Qué tipo de clientes suelen contratar los servicios de Smart Steps? Sí, pues anteriormente, y esto es curioso, nuestros principales clientes eran clientes medianos y grandes. ¿Por qué? Porque al final el presupuesto al final era muy elevado, conseguir estos datos era costoso y con el paso del tiempo y la mejora de la tecnología hemos cambiado. Ya no solo nos contratan empresas medianas y grandes, sino que también, bueno, tanto el sector público como privado, sino que también tenemos proyectos con clientes muy pequeños, tanto ayuntamientos pequeños como una posible tienda física, lo que ha permitido que tengamos clientes de todo tipo. Y los tipos de clientes que tenemos pues dependen un poco de la solución. La solución de turismo, pues tenemos clientes tanto de la administración pública como puede ser un ayuntamiento, una comunidad, o también del sector privado, pues podríamos tener, pues por ejemplo, hoteles, agencias de viajes, todas estas personas que estén interesados en los datos de este sector en concreto. En cuanto a la movilidad, pues está un poco claro, pues todas las empresas del sector transporte, tanto público como privado. En la vertical de retail, pues centros comerciales, tiendas, etcétera. Y por último, en la de audiencia, en la que podemos conocer cómo se mueven las personas dentro de territorios grandes y dividirlo, seccionarlo en ámbitos geográficos muy, muy, muy pequeños, pues tenemos un montón de clientes del sector publicidad. Vale, muchas gracias, Juan. Y tenemos varias preguntas que creo que están bastante alineadas con lo que nos contaba Marc en su momento, que las nucleo como en una, pero básicamente van preguntando cuánto me cuesta el proceso del certificado, a mí como cliente, cuánto se tarda en tener el dinero en la cuenta bancaria, o sea, cuánto trabajo lleva, si supone mucha burocracia la obtención del CAE, etcétera, ¿no? Como si nos puedes contar básicamente en términos de tiempos, de proceso, de costes, cómo es la obtención del certificado. Sí, bueno, por ir también al grano, que la verdad es que esa es una pregunta que nos suelen hacer siempre, ¿cuánto cuesta el proceso de hacer el CAE? Realmente el proceso cuesta 0 para el cliente, ¿vale? Nuestra empresa trabaja a éxito, es decir, si no hay emisión de CAE no ganamos nada y por eso, bueno, la verdad es que tenemos mucha confianza porque hemos trabajado ya con más de 150 flotas, con lo cual conocemos muy bien esta ficha, la TRA 020, y ya os digo que no cuesta nada. Por ser muy transparente, ¿cómo gana dinero nuestra empresa? Entonces os preguntaréis, pues nosotros compramos los CAEs al beneficiario y luego esos CAEs se los vendemos a los grandes consumidores de energía, estos sujetos obligados que os comentaba, los Repsoles, Moeves, Iberdrolas de este mundo, y ahí es donde hacemos nosotros ese pequeño margen que ganamos. Tiempos normalmente, como os he dicho antes, en el mejor de los casos, 3-4 meses desde que se empieza el proceso, el cliente ya tiene el dinero en su banco. Si se alarga un poco más, normalmente por cuestiones administrativas o por retrasos en el ministerio, pues se puede ir hasta los 5 o 6 meses. Pero sigue siendo, ya os digo, al estar regulado todo lo que son los procesos y el timing, realmente este tipo de actuaciones son bastante cortas en lo general. También ayuda mucho que una plataforma como Geotab ya te da toda la documentación y todos los datos para hacer los cálculos que son necesarios. Si llevas a otras actuaciones, es un poco más complejo el acceder a una documentación tan completa y tan detallada, pero en este caso tenemos la ventaja de contar con Geotab y este tipo de plataformas, y eso ayuda muchísimo a que la documentación necesaria que hay que presentar pues esté recogida en un mismo sitio. Y eso también responde un poco a la tercera pregunta que me hacías. El grado de trabajo, el nivel de trabajo que al final el cliente tiene que hacer es prácticamente nulo en esta ficha. Ya os digo que con que se nos dé una autorización para poder acceder a lo que es la plataforma, ahí lo que hacemos es ya descargar los datos y trabajar con ellos y preparar toda la documentación. Con lo cual, ya os digo que cero trabajo añadido, diría yo, para el cliente en este caso. Muchas gracias, Marc.
Bueno, y llegamos al final, al cierre de este Tech Forum. Queremos agradecerles a todos los que estuvieron siguiendo de cerca este webinar. También darle las gracias a Luis, a Sebe, a Marc y a Juan por compartir con nosotros todo lo que saben de vehículo conectado, de flotas, de turismo, de obtención de CAEs, de Smart Steps. Si todavía tienen ganas de más, los invitamos a apuntarse al próximo webinar acerca de espacio de datos, que va a tener lugares a fines de junio. Les dejamos el enlace para que puedan conectarse aquí en comentarios. Y también los invitamos a visitar nuestra web, telefonicatech.com, y a seguirnos en nuestras redes, en LinkedIn, en X, en Instagram, y darle a la campanita de YouTube, donde van a poder encontrar este y otros webinars anteriores, además de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias a los 4 y a todos los que estuvieron siguiendo de cerca este webinar, y hasta la próxima. Perfecto, buena tarde. Gracias. Buena tarde.